Amén, gloria a Dios. Qué bendición estar conectados una vez más en su programa Oasis de Esperanza, trayendo en esta noche una palabra de fortaleza, una palabra de bendición, sabiendo que Dios tiene el control de todo lo que estamos enfrentando y que el propósito de Dios es grande para cada uno de nosotros. Y para dar inicio a este programa especial de hoy jueves, le voy a invitar que donde usted está cierre sus ojos y vamos a entregar este tiempo de programa al Señor para que sea Él, a través de la invitada de esta noche, trayendo una palabra de fortaleza que muchos jóvenes necesitamos en estos momentos. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque eres fiel, Dios. Gracias por este tiempo que estamos compartiendo cada uno de nosotros en su programa Oasis de Esperanza, Jesús. Presentamos este programa en tus manos, creyendo que tú tienes un propósito, sabiendo que tú tienes una palabra de Dios, que tú tienes un rema para nuestras vidas. Sean bienvenidos todos nuestros amigos, nuestros hermanos que están a través de Facebook, a través de la radio, a través de la página web, Dios. Este programa es un programa entregado a ti, Dios. Toda la gloria, toda la honra es para ti, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Qué gozo, hermanos, estar conectados una vez más con ustedes. Hoy tenemos con nosotros a una mujer de Dios, una joven ejemplar, una pastora de jóvenes en su iglesia, Iglesia Jubileo Internacional, y no solo en su iglesia, también es parte de la directiva nacional de un comité juvenil de las Asambleas de Dios. Así que no crea que hoy vamos a estar compartiendo, como les decía en el video de invitación, un programa normal. Hoy es especialmente para ti, joven, que estás conectado. Hoy tenemos un consejo para ti que estás a través de las redes, a través de la radio. No te desconectes. Ve a un lugar, siéntate, si tienes una Biblia, llévala, pero dedícale tiempo, porque yo sé que el testimonio y la palabra que la pastora Judith Arista trae para nosotros te va a bendecir, te va a animar y te va a impulsar a creer que Dios, así como joven, aunque muchas personas no crean en la juventud, Dios te va a levantar. La pastora Judith tiene una palabra de Dios, yo sé que te va a bendecir, tiene un testimonio cómo Dios la ha usado para bendecir muchos jóvenes. Y no solo eso, dice la Biblia que nuestro testimonio vale mucho. Ella es una mujer de Dios que se ha guardado, que Dios la ha usado grandemente. Así que prepárate, que lo que Dios tiene en esta noche es algo especial, es algo de Dios y algo que Dios va a bendecir tu vida, va a bendecir mi vida y a todos en el nombre poderoso de Jesús. Pastora Judith, bienvenida a tu programa Oasis de Esperanza. Me gozo saber que estás con nosotros, líder de jóvenes, amiga, pastora. Dios nos va a usar y Dios te va a usar en una palabra especial. Bienvenida, Judith. Muchas gracias, Pastora Ruth, por esta invitación. Pues quiero darle la honra al Señor, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido llegar hasta donde nosotros estamos solo por su bendita misericordia. Y pues para Él sea la gloria y la honra. Y pues quiero enviar un saludo muy especial para todos los jóvenes que van a estar con nosotros, invitarlos a que no se desconecten, que estos próximos minutos los dediquemos realmente, porque quizás Dios hoy puede hablarte o quizás una palabra, algo que Dios pueda dejar en tu corazón y que va a determinar quizás alguna decisión o tu vida. Y pues yo te invito a que te quedes con nosotros en este programa especial. Así que muchísimas gracias, Pastora Ruth, y también a todos los hermanos, no solo los jóvenes, porque como yo les digo a los muchachos, que la juventud no está en la edad, sino en el espíritu. A veces hay hermanos de tercera edad y hasta de cuarta edad, podría decir yo, que tienen un espíritu juvenil más de que un muchachito de 16 o de 14 años. Entonces yo creo que es para todo la palabra de Dios hoy, ¿verdad? Para todos, para todos. Y pues que sea el Señor dirigiendo este tiempo especial. Amén, Judith. Nos gozamos que nos estés acompañando. Sabemos que hay una palabra de Dios, hay una palabra y ahorita en estos tiempos, Judith, muchos jóvenes están desanimados, muchos jóvenes creen que no se van a levantar, y yo sé que tu palabra de fe va a aumentar en nosotros el deseo de servirle al Señor. Dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Vos sos una hija de pastor,
te has guardado al Señor, has ayudado a tu papá en el ministerio y como te decía antes de entrar al aire, sos la persona indicada para aconsejar a los jóvenes en estos momentos. Así que el espacio es tuyo, Judith, y escuchamos esa palabra que Dios te ha dado para cada uno de nosotros. Bueno, pues como les decía al principio, ¿verdad? Una bendición compartir con ustedes hoy. Y pues el tema a mí me encanta mucho, juventud con propósito. Cuando nosotros decimos de juventud con propósito, quiere decir que existirá la juventud que no tiene propósito. Entonces es como una pregunta que yo quisiera comenzar. Y yo creo que toda la juventud, cada una de las personas que Dios les permite nacer, vivir, nacen por algo. No nacemos porque fue como digan, accidente o porque pasó algo que tal vez no estaba premeditado. Dios permite absolutamente todo. Dice su palabra que una hoja de un árbol no se mueve, no se cae, si no es la voluntad del Señor. Entonces, hemos venido nosotros en el transcurso del trabajo juvenil aquí en la región, todo lo que es Occidente. De hecho, envío un saludo muy especial para todos los jóvenes de Occidente, para todos los equipos juveniles de Asamblea de Dios, de todas las denominaciones, de todos los ministerios que nos están viendo, ¿verdad? Que ha sido de mucha bendición el trabajo, pues que Dios nos ha permitido aquí en Occidente y también los que nos ven en Managua o en el norte, en el sur. Dios me los bendiga también. Entonces hablábamos de que juventud con propósito es un tema muy lindo, muy interesante. Y es algo que lo escuchamos siempre en la iglesia. Dios tiene un propósito para tu vida. Nos han ministrado con eso. Nos han dicho, naciste con un propósito. Hemos escuchado muchas veces eso. Y tuve un sueño. Yo creo que este sueño es por un propósito. Ya veniste a la iglesia y veniste por un propósito. Hemos escuchado también, tal vez alguien te invitó, pero no fue esa persona, sino que fue por un propósito. Y es una palabra muy usada en todos los eventos juveniles, las actividades juveniles, los cultos, incluso hasta secularmente es una palabra que se usa, ¿verdad? Pero yo quiero empezar hablando qué es el propósito. Porque muchas veces lo escuchamos y no lo entendemos. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un propósito, pero ¿cuál es? Te pregunta el joven. ¿Cuál es ese propósito? ¿Qué es? ¿Qué? Y solo se usa la palabra y a veces nos quedamos o se han quedado muchas personas esperando ese propósito del Señor, esperando esas palabras de ministraciones o de oraciones que siempre nos han dado toda la vida o en alguna ocasión, porque yo estoy segura que hay jóvenes que nos están viendo que están apartados del Señor y que a usted también le dieron una palabra que Dios tenía un propósito para tu vida. Y pues hoy te digo en esta noche de que vamos a compartir un poco lo que dice el libro de Romanos capítulo 9, versículo 17. Dice, te he levantado con el propósito específico para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Si nosotros hablamos del concepto humano propósito, tenemos que un objetivo, que una meta a lograr o una meta a alcanzar, un sueño a alcanzar. Pero aquí la Biblia nos habla en el libro de Romanos de que Él nos ha levantado con un propósito específico, con algo diferente a cada quien. Y dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces, ¿cómo saber cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Cómo saber cuando se refiere esa pregunta o que Dios tiene algo para nosotros? Entonces, aquí la Biblia nos dice específicamente que el propósito principal por el cual nosotros estamos aquí, seamos jóvenes, seamos adultos, seamos ancianos, es para anunciar a toda la tierra el reino de los cielos. Ese es el propósito con el cual nosotros nacemos, por el cual nosotros venimos a esta tierra. Lo que pasa es que muchas veces esperamos que un propósito sea un llamado. Confundimos la palabra propósito con un llamado. Confundimos la palabra propósito con un ministerio.
Confundimos la palabra propósito con quizás un talento, un don, o con algo pues que quizás Dios quiera levantarnos, pero ese algo es como una especialidad, yo podría decirlo así para que lo podamos entender. Todos somos propósitos de Dios, pero ¿en qué nos va a usar Dios? Esa es la especialidad que acompaña al propósito del Señor. Y esa especialidad nosotros la vamos a alcanzar conforme al trabajo que nosotros vayamos haciendo en donde Dios nos haya puesto, pero no solo conforme al trabajo, sino la manera íntegra que nosotros le sirvamos al Señor. Entonces, partamos de eso en esta noche, saber de qué propósitos todos nacimos con el mismo propósito de aceptar a Cristo como nuestro suficiente Salvador y llevar el mensaje a toda criatura, que sea anunciado a toda la tierra, así como lo dice el libro de Romanos. Hay un texto muy bonito que está en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahí encuentro específicamente la clave para cumplir con esa especialidad del propósito. Porque es que cada joven tiene que tener una especialidad después del propósito. Pero a veces no hemos pasado el propósito cuando ya queremos en nuestras manos esa especialidad, cuando ya queremos en nosotros lo que Dios, donde nos va a ascender el Señor, donde Dios nos va a llevar, los llamados, los ministerios, lo repito. A veces nos apresuramos, por eso hay muchos jóvenes que se mueven de su iglesia donde Dios los ha puesto. Y no es Dios quien los mueve, sino que es Satanás, porque no quieren que sigan con el primer propósito para llegar a la especialidad donde Dios los quiere llevar y levantar. Por eso, la clave principal para alcanzar el extra del propósito por el cual estás en la tierra es lo que dice este capítulo, este versículo que acabamos de leer. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros como jóvenes debemos de aprender a morir. Ya no vivo yo. ¿Qué quiere decir eso? Muerte. Una persona muerta no tiene sentimientos, no tiene emociones, no tiene absolutamente nada. Y la Biblia nos está diciendo que ya no vivimos nosotros. Como dijo aquí el siervo del libro de Gálatas. Cuando nosotros accedemos y venimos ante el Señor y tomamos la decisión de morir a nosotros mismos, de morir a nuestros sentimientos, de morir a nuestras emociones, de morir a nuestros deseos carnales, de morir a todo lo que nos separa del Señor, de morir al pecado, entonces nosotros estamos comenzando a cumplir con ese propósito del Señor. Y es cuando Él comienza a trabajar. Y es cuando Él comienza a capacitarnos de manera espiritual. Porque una cosa es la capacitación que podemos recibir virtualmente ahora o en una aula de clase o en una institución. Pero las especialidades espirituales que Dios nos da a nosotros va por niveles. Dios nos va especializando el carácter. Dios nos va especializando nuestras emociones. Dios va especializándonos en la familia. Dios nos va especializando a los casados, dichosos los casados, ¿verdad? Y a las casadas. Dios va a ir trabajando en cada una de las áreas. Y una manera que Dios quiere trabajar en nosotros para llegar a ese extra del propósito de donde Dios nos va a ubicar para que le sirvamos. Pero primero tenemos que morir a nosotros mismos. Y es ahí donde se quedan muchos jóvenes, Pastora Ruth, y muchachos que nos escuchan, hermanos. Es ahí donde se quedan en el primer texto, la primera parte de este texto, mas ya no vivo yo. Nadie quiere morir al yo. Muchos jóvenes que no quieren morir al yo. Aceptan a Cristo, aceptan los retos, pero se quedan a medio camino. Se quedan a medio propósito. Se quedan a medias de donde han comenzado a servirle al Señor. Comenzaste a cantar en un altar, como ya viste que alguien dijo que cantaba feo y ya te bajaste de ese altar.
Comenzaste a predicar y como no podía hacerlo y quizás te pusieron un comentario feo, quizás ahora en las transmisiones, que es lo que estamos haciendo más, ya no lo quisiste hacer. Ya no pasaste la línea del propósito de Dios. Comenzaste a danzar. Hay ministerios lindos de danza. Como quizás habían ahí situaciones que muchas veces se dan en los ministerios. Satanás mete competencias, Satanás mete problemas, Satanás mete este espíritu de competencia que los reprendemos en el nombre de Jesús, pero lamentablemente a veces hay. Y entonces te limitas y te salís y ya no pasás al segundo nivel donde Dios te quería poner. Entonces, para llegar al propósito de Dios, para llegar a esa línea del extra, tenemos que pasar el propósito. No hay grandes cosas que nosotros podamos ver en nuestra vida si primero no estamos decididos a morir a nosotros mismos. Un joven que diga, no, yo no voy a seguir teniendo un noviazgo con esta muchacha porque me separa de Dios. Qué hermoso. Yo lo he escuchado muchas veces. Una muchacha que diga, no, yo me aparto de esta relación porque no me está acercando al Señor. Ahí está cumpliendo con el propósito, está muriendo a su carne. Un joven que diga, no, yo no voy a ir a esta discoteca. No, yo no voy a hablar de mi pastor. Yo no voy a hablar de mi pastora. Yo voy a cumplir con mi diezmo, yo voy a cumplir con mis siembras, yo voy a cumplir con mis ayunos, yo voy a cumplir con mis oraciones. Estamos cumpliendo ahí el propósito del Señor. Y es lamentable ver que comienzan 50 y que terminan 10 en una iglesia. O que comienzan 300 y terminan 5. Aunque declaramos que van a comenzar 10 y se van a multiplicar en miles y miles y miles. Lo declaramos en el nombre de Jesús también. Pero el problema de que no se avanza muchas veces a alcanzar los extras de los propósitos del Señor es porque nos quedamos ahí. Y ahí donde está la clave, jóvenes. Si usted quiere triunfar, si usted quiere llegar al nivel donde Dios te ha dicho que te va a poner, porque hemos recibido profecías, hemos recibido muchas veces palabras proféticas, hemos recibido confirmaciones de grandes cosas, pero la única manera que nosotros podamos alcanzarla va a ser manteniéndonos activos en el propósito de Dios y morir realmente a todo lo que nos sirva como estorbo, a todo problema que se venga. A veces el obstáculo que nosotros vamos a tener va a ser en tu casa. Pueden ser hasta tus mismos padres, que quizás son los que más deberían de apoyarte. Van a ser quizás tus hermanos, que quizás deberían de apoyarte más. Hay jóvenes que solo son únicos cristianos en sus casas. Yo tengo un amigo, un joven que daba una vez un testimonio y decía, qué difícil es para mí servirle al Señor en un altar cuando yo vivo en un bar. Hijo de una hermana, de una señora que declaramos hermana en el nombre de Jesús, que tiene un bar y ahí él tiene que vivir porque es su casa. Entonces hay luchas, hay jóvenes que luchan para estar en el extra del propósito, hay jóvenes que luchan para mantenerse fieles, hay jóvenes que realmente tienen situaciones difíciles y se mantienen firmes, y hay jóvenes que realmente por cositas sencillas y no tan relevantes muchas veces se apartan del propósito del Señor, de cumplir a esa muerte interna, a esa muerte humana que nosotros necesitamos como hijos del Señor. Entonces, pasando al otro nivel, que es, más ahora Cristo vive en mí, es cuando el Señor se comienza a glorificar. Porque después de pasar nosotros y atravesar cada uno de estos niveles espirituales, de que el Señor nos va moldeando en cada momento, nosotros pasamos a cumplir que ahora vive Cristo en mí. Cuando a la luz de la palabra nosotros nos dejamos guiar, dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el andar de nosotros sea la palabra de Dios. Si tenemos un problema, un conflicto
esto, vámonos a la palabra. No te vayas al que te criticó, no te vayas a quien te ofendió, no te vayas a quien dijo algo malo tuyo. Porque dice la Biblia que siempre va a haber cizaña, lamentablemente. Y es increíble, ¿verdad? Que a veces de quien esperamos que nos dé la mano, más bien te baja o te aplaca. Y es tal vez feo que yo diga esto tan libremente y tan públicamente, pero es que es necesario que se sepa, de que todos los jóvenes sepamos de que ustedes pueden ver a una pastora Ruth ahí, pero esta pastora Ruth también tiene que estar luchando por esos propósitos. Miran aquí a una hermana Judith, pero hermana Judith también tiene que estar luchando por mantenerse en esos propósitos para lograr a que Cristo viva en nosotros, para que podamos ser glorificados en el nombre de Jesucristo, para que Él pueda hablar a través de nosotros, para que Él pueda ministrar a través de nosotros, para que Él pueda obrar a través de nosotros, que somos siervos inútiles, pero que Él se glorifica en nosotros cuando dejamos que Él actúe, cuando dejamos que sea Él guiando nuestras vidas, cuando dejamos y vencemos todo lo que nos estorba. En estos tiempos es muy difícil. Es algo que se usa y se escucha. Pero cada vez que nosotros decimos eso, es difícil, nos estamos atando. Nosotros tenemos que cambiar esa palabra y comenzar a decir, es fácil que nosotros nos levantemos. Es fácil que hagamos la diferencia. Es fácil que dejemos que Cristo viva en nosotros, que se cumpla ese propósito y poder alcanzar el extra del Espíritu Santo de Dios. Por eso, no queremos nosotros que a pesar de esta situación que está pasando, hay muchas iglesias que han menguado, hay otras que han crecido y nosotros lo hemos sabido. Pero no quisiéramos nosotros que usted que nos está viendo sea de las personas que han menguado. Quisiéramos que sea de las personas que ha crecido. Y si quizá usted ha menguado, es hora de crecer, es hora de levantarse, es hora de morir a nuestra carne. Es hora de morir a nuestros deseos como jóvenes. Hay muchas cosas que nos atraen del mundo si nosotros nos dejamos guiar por la carne. Pero cuando nosotros dejamos que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos, a nosotros las tentaciones nos dan risa. A nosotros las tentaciones más bien nos dan pesar ver a los jóvenes esclavizados en muchas situaciones así. Entonces, morir a la carne es la clave para que el Señor se glorifique en nuestras vidas. El joven debe morir a su persona, morir a sus pasiones, morir incluso hasta los planes. Escuchen bien esto. A veces nosotros tenemos planes pronosticados y no son los planes de Dios. A veces tenemos planes que decimos, esto es lo que voy a hacer y trazamos la meta y hacemos aquel plan. Nos hacemos arquitectos de nuestro futuro. Y para el Señor no es el plan que tiene para nosotros. Pero ¿cómo saber cuál es ese plan? A la luz de la palabra, a la luz de la Biblia. Él nos va a ir guiando. Él contesta todas nuestras preguntas a través de la Biblia. A través de nuestras coberturas, nosotros encontramos también la guianza del Señor para escalar una vida exitosa en el Señor. Así que es momento que nosotros dejemos que Dios obre en nuestras vidas y que nosotros soltemos, muchachos. Tenemos que soltar, tenemos que aprender a dejar, tenemos que aprender a decir todo lo puedo en Cristo. Tenemos que aprender a decir punto final a este pecado. Tenemos que aprender a decir punto final a este corazón roto, punto final a este corazón herido, punto final a estas emociones, punto final a estos vicios, punto final a estas tentaciones, a esta mente sucia que muchas veces empaña nuestra comunión con el Señor. Es momento de decir punto final y dejar que Cristo viva en nosotros para que Él pueda glorificar y descubrir
el extra donde Él nos quiere llevar en sus caminos. Amén. Amén, amén. Así es, pastora Judith. Y usted decía algo importante. Si queremos que Dios viva en nosotros, tenemos que morir a las cosas que nos gustan. Porque algo interesante que pasa en la juventud es que no queremos morir a las prácticas que hacíamos antes. Y recuerdo el texto bíblico que está en Isaías 40, 30, 31, que dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, ¿por qué los jóvenes fácilmente se desaniman? Creo que sería una buena pregunta. ¿Por qué los jóvenes fácilmente flaquean? Y una de las cosas que me gustaría, Judith, que compartiéramos sería, ¿por qué el pecado llega a todos? Oigan esto, el pecado nos ataca a todos, no solo a los jóvenes o solo a los adultos, a todos. Pero ¿por qué los jóvenes fácilmente caemos en los dardos del enemigo? Porque necesitamos orar más. Si nosotros oráramos más, Satanás no puede utilizar el pecado como una estrategia, como un anzuelo para jalarnos. Pero ¿qué pasa? Los jóvenes, me gusta una joven y ando con ella, pero yo caigo en pecado de fornicación. Y venimos a la iglesia golpeados y muchas veces preguntamos, ¿será que Dios me perdone? Claro que Dios nos perdona, pero hay secuelas a esto. Lo importante no es caer, lo importante es estar firmes, porque hay unos que caen y vuelven a caer y vuelven a caer y nunca tienen una estabilidad en Dios. ¿Cómo podemos fortalecernos en el Señor? ¿Cómo podemos renunciar a este pecado que nos atrae y nos gusta? Porque a los jóvenes nos gusta el pecado, pero tenemos que ser fuertes. ¿Cómo fortalecernos en él? Es que aquí volvemos nosotros a lo que yo estaba comentando, es tomar una decisión. Amén. Si nosotros tomamos la decisión y decimos no, entonces tenemos que hacer uso del dominio propio. También la Biblia nos habla del dominio propio, de que Él va a poner en nosotros el dominio propio. Entonces, a través de la oración, de la palabra, de la integridad, son tres elementos muy importantes en nuestra vida. Escuchen bien, la oración, la palabra y la integridad. Jóvenes que cuando digamos, no hago esto, es porque no lo vamos a hacer. Es cuando digamos, no lo voy a hacer, aunque no me esté viendo nadie. Realmente ser leales delante del Señor, ser jóvenes íntegros. Pero ¿cómo no caer? Es la pregunta. ¿Cómo hacer? Tenemos que vivir fortaleciéndonos. Yo tenía aquí algunas causas y me parece que quiero compartirlas. Una de las causas es para no caer, Pastora Ruth y audiencia, todo lo que nos están viendo, es renovar fuerzas, como usted lo estaba diciendo. Renovar fuerzas. Hay promesas del Señor que Él nos va a levantar, dice, que Él nos va a dar fortaleza del búfalo, que Él nos va a levantar también, como el texto que usted leía, nos va a levantar como águilas, que no nos vamos a cansar, y son promesas. Nosotros tenemos que creer a las promesas del Señor, porque es que muchas veces solo agarramos la Biblia y la leemos y ya después se nos olvida. Leemos un salmo, ¡uy, qué bonito! Me llenó. Y después que salimos de la iglesia, ¿qué pasa? Después cuando estamos en nuestros cuartos con el teléfono en la mano, ¿qué hacemos? ¿Qué escuchamos? Porque a veces tenemos que saber que existen los pactos satánicos. Y Satanás ha pactado la juventud porque sabe que es la generación que va a reponer el liderazgo a los pastores, a los diáconos, a los misioneros, a los ministros, a los cantantes. Satanás sabe que esta generación de ahorita es la que va a reponer a la que ya no va a estar después. Entonces, él ataca fuertemente a esta generación y busca cómo hacerla caer para no cumplir esos extras de los propósitos de Dios. Entonces, tenemos que vivir en constante oración. A ver, cuando nos levantamos, ¿qué es lo que hacemos primero? ¿Orar o ver el teléfono? Contésteselo usted que nos está viendo.
muchas veces lo primero es ver el teléfono. ¿Quién te escribió? ¿Quién te dejó en visto? ¿Quién si te contestó? Etcétera, ¿verdad? Tantas situaciones. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es darle gracias a Dios por un nuevo día. Más en estos tiempos que Dios nos mantiene con salud, tenemos que vivir agradecidos. Entonces, desde que comienza el día, nosotros vamos a darnos cuenta como jóvenes si realmente queremos vivir esos propósitos del Señor. Cambiemos ese estilo. Comencemos a cambiar el teléfono por la oración. Abramos nuestros ojos y digámosle, sin ver la hora, quizás tenés algo que hacer. O muchos usamos la alarma. Apague su alarma y ore un ratito y dígale, Señor, pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos mis pensamientos, pongo en mis manos todo problema, toda situación y comencemos consagrando nuestro día. Y de esta manera vamos a vencer la tentación durante el día. Hay un canto muy bonito que dice, el poder del cristiano está en la oración. Es un clásico que yo no creo que los jóvenes que me estén viendo se lo sepan, ¿verdad? Pero sí, tal vez búsquenlo por ahí y les va a gustar también, porque es una palabra muy real. El poder del joven, yo lo puedo cambiar, está en la oración. Si nosotros acabamos de orar y viene a nosotros una tentación, muchachos, yo les aseguro, yo les garantizo que nosotros vencemos esa tentación. Pero si nosotros no hemos orado, si nosotros no hemos clamado durante todo un día, si nosotros hemos estado tal vez en un ambiente de pleito, de contienda, yo no sé tu trabajo, donde usted trabaje, quizás has estado en un ambiente secular, quizás en tu trabajo hay ambientes que no te ayudan. Y si usted no ora y esos son sus ambientes, yo no creo que usted pueda vencer una tentación. Yo no creo que usted no pueda caer en ese pecado que quizás le atormenta. Porque Satanás ataca específicamente las debilidades que ya conoce a cada una de esta generación. Entonces, si nosotros queremos vencer el pecado, si queremos realmente estar bien delante del Señor, comencemos haciendo ese cambio, bendiciendo nuestro día. Otro cambio que nosotros podemos avanzar es a la hora de almorzar. A veces nos sentamos y comemos y ni gracias le damos al Señor. Si nosotros bendecimos nuestros alimentos, si nosotros le decimos, Padre, gracias por esta comida, vamos a ir fomentando la gratitud a Dios. Y si después de que usted ora y come, hay un conflicto en esa mesa, yo le aseguro que usted va a poder soportar ese conflicto o cuando se levante de ese lugar. Todo está en la oración, muchachos, en la oración y la palabra de Dios, en la oración y la palabra, la oración y la palabra. Si usted le falla al Señor, no le eche solo la culpa a Satanás. Nosotros somos responsables también porque Satanás anda ahí como león rugiente buscando a quien devorar. No anda buscando a quien devorar a Panchito, a Juanita, a María, a Panchita. No. Él anda a todo el mundo buscando a quien devorar. Y a quien le haya el área débil, por ahí le entra. Pero si nosotros estamos fortalecidos en el Señor, no nos va a lograr tocar. Otro cambio que podemos hacer en nuestras vidas es fomentar la oración antes de acostarnos. Que lo último no sea lo que publicamos en WhatsApp o en Facebook o en Instagram. Que lo último que usted haga antes de cerrar sus ojitos y dormir es darle gracias al Señor. Hagamos todo lo que queramos hacer antes, pero que lo último que hagamos es darle gracias al Señor. Son cosas que nosotros podemos comenzar a implementar. Gloria a Dios por los jóvenes que lo hacen. Pero yo le hago esta pregunta. ¿Usted lo está haciendo? ¿Usted lo ha hecho? Cuando usted ha caído en ese pecado o en esa tentación, ¿has orado? ¿Has buscado del Señor? Yo realmente, Pastora Ruth, creo de que la persona que ha orado y que ha estado ferviente delante del Señor de corazón, es muy difícil que salga de la presencia de Dios al pecado. Lo que pasa es que a veces buscamos de Dios de manera rutinaria, de manera de costumbre. Oramos por orar. Vamos a la iglesia por ir a la iglesia. Y eso Dios no le agrada. Cuando oremos a Dios, hagámoslo de corazón. Hagámoslo con sentimientos. Lloremos delante de su presencia. Entonces, eso es lo que nos da fortaleza. No oremos por religión.
No oremos por costumbre, muchachos. En estos tiempos que hoy vivimos, necesitamos orar realmente de todo corazón, de todo entendimiento, orar para que Él nos fortalezca y nos aparte del pecado. Amén, así es. Judith, algo interesante dijiste. ¿Quieres ser fuerte, joven? Busca la oración. Porque tentaciones, como decía, nos vienen a todos, no solo a jóvenes, adultos, a pastores, líderes, todos por igual. Pero tu fortaleza y mi fortaleza está en la oración. Me gustaría que compartiéramos, Judith. Yo sé que vos toda la vida has trabajado con tu papá de la mano, has apoyado el ministerio, pero la pregunta es la siguiente. ¿Siempre han creído en ti? Porque hay algo importante. Muchos no creen en los jóvenes. Muchos no creen en el ministerio juvenil y no solo no creen, muchos apartan a los jóvenes porque dicen ellos no van a poder, ellos no están listos para estar al frente. Y me gustaría que compartieras esta parte con nosotros de cómo Dios ha ido enseñándote, me imagino que en cada iglesia, en cada ministerio que Dios te ha permitido estar. ¿Qué pasa cuando no creen en tu ministerio? ¿Qué pasa cuando no creen en ti como joven? ¿Cómo vencer esta parte en la juventud? Yo creo que cuando un joven pasa este proceso es porque Dios quiere formar esa área. Dios quiere que nosotros seamos solidificados en esa área. Porque es que cuando Dios nos va a llevar a un nivel grande, Dios necesita que nosotros seamos formados en todas las áreas débiles. Entonces, cuando hay alguien que no cree en un joven, sea adulto, sea mayor, incluso hasta pastores, a veces, entre paréntesis, ¿verdad? A veces no están dando un buen testimonio, no hay un buen testimonio. No solamente es que no me apoyan, a veces no es que no creen en mí, a veces que nosotros tenemos que también como jóvenes saber que algo que se gana, que la Biblia nos habla de frutos y si nosotros nacemos de nuevo y nuestros frutos son gratos delante del Señor, la iglesia nos va a amar, el liderazgo nos va a amar. Pero a veces queremos tapar el sol con un dedo, por decirlo así, tan directo, ¿verdad? Que andamos en errores, en pecado y queremos estar en lugares que no nos corresponden estar porque no estamos bien delante del Señor. Entonces, un lugar yo creo que se gana, sierva, y es un lugar que Dios nos lo da y es un lugar también que si nosotros no estamos dando motivos para que no crean en nosotros, algo quiere Dios fortalecer en esa vida. Como hija de pastor, yo le doy gracias a Dios porque yo tengo 6 hermanos y de estos 6 hermanos, pues, solo 2 no están directamente en el ministerio y mi familia ha sido formada 100% pues, ministerial y si hay algo pues que para mí fue muy determinante fue que mi papá, mi padre, nos dijera a nosotros como hijos, incluso a mí de manera personal, usted es la que va a decidir. Toda la vida crecimos como infancia. Yo recuerdo que la primera vez que serví a Dios fue a mis 9 años dando clase de niños, una niña dando clase a otros niños. Y ahora yo me pongo a pensar eso y yo digo, ¿cómo lo hiciste, Señor? Yo no sé. Y fue mi primer, ¿verdad? Como yo le comencé a servir al Señor, pero llegó el punto que terminé mi secundaria y yo siempre le serví al Señor, terminé la universidad y mi papá me decía, bueno, usted tiene que decidir. Puede servirle al Señor de 2 maneras, de manera directa también, pero también materialmente. Entonces, uno comienza a orar y buscar la dirección del Señor. Nunca nos impuso como hijos, al contrario, Él siempre nos dijo, ¿están seguros? ¿Ya oraron? ¿Pidieron dirección del Señor? Más bien, en un momento yo digo, ¿será que Él no quiere que yo le sirva a Dios? Porque quiere sentirse tan seguro que me lo pregunta tanto que se me vino esa idea. Entonces, como que Él sintió que se me vino esa idea y me dice, no penses que es que no quiero que no le sirvas directamente al Señor,
cómo es Dios de lindo, ¿verdad? Y no, entonces fue cuando ya nosotros comenzamos, ya uno, cuando ya ha alcanzado tantas metas, tantos logros, uno ya sabe pues dónde Dios quiere que le trabaje a través de guianzas, a través de pidiéndole al Señor direcciones, es la palabra, a través de direcciones. Y no direcciones como que, ay, si es la voluntad de Dios, la hermanita va a venir de camisa amarilla, así como los jóvenes. Si es la voluntad de Dios, va a venir de camisa roja. No, sino de verdad que meternos a ayuno, a oración, pidiéndole al Señor confirmación. Entonces, un testimonio grande, sí, para mi vida, porque yo tomé la decisión de servirle al Señor y todo lo que Él ha hecho, pues, ha sido por su gracia, meramente por su gracia y nunca, pues, hemos tenido exigencia para ir a la iglesia. Al contrario, cuando éramos pequeños, recuerdo que una vez mi papá dice, bueno, el que no quiera ir, si no quieren ir, no vayan. Y no, ¿qué va a hacer? El montón de niñeríos subiéndose a aquellas camionetitas para ir a la iglesia, porque como éramos 6 hermanos, éramos una marimbita, como se puede decir, ¿verdad? Entonces, para que me entiendan, muchachos, entonces, sí, gracias a Dios, pues, ellos nos inculcaron, pero nos dejaron que nosotros decidiéramos, sí. Amén, Judith. Y para agregar un poquito a esto, yo sé que tu área ha sido bastante trabajar con jóvenes, has apoyado a tu papá mucho en esta parte del ministerio y yo sé que tenés una pasión por los jóvenes, porque hay algo interesante, Judith, que vos dijiste, hay que dejar que sea Dios quien te ponga en el lugar exacto. Muchas veces yo les digo a los jóvenes, a los que yo pastoreo aquí en León, hay lugares que no ustedes tienen que ponerse, es Dios quien nos va a poner. Y el fruto de ustedes va a provocar que Dios los promueva. Porque muchas veces queremos ser promovidos por lo que sabemos, por cómo cantamos, por cómo danzamos, y no dejamos que Dios nos ponga en el lugar que Él nos quiere tener. Y los jóvenes que nos están escuchando, quizás pueden decir, tengo mucho tiempo en la iglesia y no me toman en cuenta por ser joven. Dios te está preparando, Dios te está formando, porque cuando Él te ponga y que sea directamente Dios, el respaldo de Dios está en nuestras vidas. Y yo puedo verlo con tu testimonio. Vos oraste al Señor, apoyaste a tu papá en Managua y hoy sos la pastora de jóvenes de León, de la segunda región, y Dios te puso, Dios te promovió. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? Que sea Dios quien nos ponga en el lugar que Él tiene, porque hay algo importante. Dios ya tiene un lugar para cada uno de nosotros. Tenemos que buscarle, tenemos que buscarle en intimidad y Él mismo nos va promoviendo. El fruto de nosotros es importante, Judith. Amén. Una cosa más, agregando a esto, ¿verdad? De que no es necesario que sea hijo de un pastor, que sea hijo de un cantante, que sea hijo de un ministro para que Dios te levante en un área. Dios puede hacer de tu casa la única persona quizás que se levante. No es necesario, a veces creemos de que porque soy hijo de alguien, hija de alguien, que porque tenés influencia, y eso no es así, porque dice la palabra del Señor que Él quita y pone, ¿verdad? Entonces, Dios puede levantar a alguien. El testimonio que yo daba de un joven que donde vivía y Dios lo tenía ministrando una iglesia de más de 500 personas y lo tiene todavía. Entonces, un testimonio grande, pero es Dios. Él no tenía moralmente, pero su integridad. La gente cree mucho en nuestros frutos. Y cuando nosotros como jóvenes, nuestros frutos son de verdad frutos del Señor, entonces, aunque nosotros vivamos o estemos en ambientes que no son de Dios, la gente va a creer en nosotros a pesar por los frutos, Pero no es que quiero decir que te va a ir a sentar a una mesa con amigos inconversos y que todos toman y todos están tomando algo que no está bien y yo no lo hago, entonces estoy bien. No me refiero a eso. Me refiero a la circunstancia familiar. Quizás tus padres son alcohólicos, quizás hay jóvenes que lamentablemente pues tienen situaciones muy difíciles en sus casas y a eso es lo que yo me refiero. No importa la familia de donde vengas, Dios te puede levantar. Amén.
Y muchos creen que, como dijiste algo, que por nacer en una familia cristiana tengo que estar en el altar. Y Dios levanta a cualquier persona. Dios cambia personas. Hay jóvenes que vienen de círculos difíciles y Dios los hace grandes siervos del Señor. Todo está, pienso yo, en el amor que tengas a Dios. Y es importante, Judith, saber que sí, muchas veces los jóvenes, a veces porque somos inexpertos, diría yo, porque cometemos errores, porque estamos iniciando una vida y creemos que todo es fácil, muchas veces pastores o líderes no creen en el liderazgo de los jóvenes o no creen en los jóvenes. Pero el trabajo de nosotros como jóvenes no es resentirnos ni es apartarnos de la iglesia. Todo lo contrario, es buscar de Dios, poner mi talento, mi ministerio en las manos de Dios y dejar que sea Dios quien me ponga en un lugar especial, porque los jóvenes cuando ya te regañan por algo, mira, tenés que mejorar esta actitud, no vuelvo a ir a la iglesia, me aparto del Señor, me resiento con todo el mundo, cuando Dios quizás te esté enseñando, aunque muchos te den la espalda por ser joven, Dios te ha marcado para algo especial. Aunque nadie crea en ti, Dios ha creído en tu ministerio. Pero si nosotros nos molestamos por un regaño, porque yo sé algo que es importante, los jóvenes, y vos que sos pastora de joven sabes esto, hay que estarlos regañando, hay que estarlos empujando, hay que estarles diciendo vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a hacer ayuno, vamos a hacer matutinos, y nos cuesta. Pero no es porque no queramos a los jóvenes, es porque los queremos empujar a que busquen de Dios, porque buscando de Dios, las tentaciones van a irse. Buscando de Dios, van a fortalecerse. Cuando venga el pastor y te llame la atención, si estás íntegramente en oración, en vez de enojarte, vas a decir, tengo que ser un mejor joven, tengo que ser un mejor líder, tengo que buscar del Señor. Y no solo cuando nos venga un regaño, viene una tentación, y esto es algo que ya nos están haciendo preguntas a través de Facebook. Hay relaciones que no son de Dios, y es ahí donde entra la parte del yugo desigual. ¿Por qué muchos jóvenes se casan con un muchacho que vos decís, me gusta, me atrae, pero sabes que no ama a Dios y que no le gusta la iglesia y que no te va a apoyar? Y aún así nos casamos y decimos, ya no puedo ir a la iglesia porque a mi esposo no le gusta. Eso es lo que se ve antes del matrimonio. Este hombre ama a Dios, este hombre me va a ayudar en el ministerio. Así es, cuando un joven no está viviendo una vida con propósito, no tiene metas con propósitos, no tiene noviazgo con propósitos, no tiene sueños con propósitos, porque simplemente está pensando en la carne. Entonces, nos dejamos llevar por un físico, por una atracción, por algo bonito, por influencia muchas veces. Ay, como tiene novia, yo también. Como tiene novio, yo también. Entonces, la influencia en la juventud tiene un alto grado de elevadísimo para las actitudes y formación muchas veces de la juventud, la influencia. Por eso el líder tiene que ser súper ejemplar por los jóvenes que están detrás, vienen detrás de él o que está ministrando, ¿verdad? Entonces, los noviazgos sin propósito, yo así los podría clasificar. Son noviazgos sin propósito. Cuando algo no te lleva al Señor, cuando algo no te acerca a Dios. Es tan facilito ver cuando un noviazgo no es del Señor. Y es que o sea, otro tema, ¿verdad? Otro tema bonito. Pero básicamente muchos de los jóvenes se desvían por esa área, por el área de los noviazgos sin propósito. ¿Cómo saber cuando un joven o un noviazgo no es con propósito? No te acerca a Dios. Amén. No hay aceptación en las coberturas. No hay un propósito definido, porque es que el noviazgo es una palabra que no existe en la Biblia. El noviazgo es una palabra inventada. Lo que existe en la Biblia se llama compromiso. Dice la Biblia que María y José estaban desposados. No dice que eran novios. Entonces ahora se ha inventado esa palabra de novio y novia y novia. Y entonces esto ha creado, ¿verdad? En la juventud, que hasta sea como una moda. Entonces es ahí donde entran los noviazgos sin propósito, y muchos pierden grandes metas
por estar en estas situaciones. Porque no puede haber un noviazgo si el propósito no es matrimonio. Amén. Así es. Y es también importante, Judy, la parte de las adicciones. ¿Por qué a los jóvenes se nos complica tanto las adicciones? Y dijiste una parte importante, la influencia. Quizás nosotros tenemos temor de Dios y decimos, yo quiero buscar, quiero estar en la iglesia. Ah, pero mi amigo fuma, yo quiero probar también. Pero mi amigo toma licor y yo quiero probar también. Mi amigo se droga. Y probando por influencias, nos desviamos de lo que Dios quiere en nosotros. Y una vez un joven me decía, pero es que usted tiene que entenderme, si no hago caso a mis amigos, no soy parte del círculo. Y le decía yo, ¿cómo así? Es que si yo no hago lo que ellos hacen, no me aceptan entre los populares del colegio. Si yo no hago como ellos quieren, no soy famoso, no soy buena onda, no soy importante, me van a ver como, nosotros llamamos esa palabra, pero no entiendo yo. Soy de los nerds, no voy a clasificar como una persona socialmente importante. Y en el colegio, muchos jóvenes de secundaria nos están escuchando. En el colegio, para ser popular, tenés que hacer todas las cosas que tu influencia hace. ¿Qué dirías vos de esta parte, Judith? De la influencia. Yo creo que cada joven debe tener su meta, su sueño. Y si para tener popularidad o ser aceptado necesitas hacer ciertas cosas, yo creo que hay un problema serio de carácter y de autoestima. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que trabaje en esa área, ¿verdad? En la juventud, en nuestras vidas, porque es tan lindo cuando una muchacha busca a un muchacho por sus cualidades. Una buena muchacha va a buscar a un buen muchacho por sus cualidades y un buen muchacho va a buscar a una buena muchacha por sus cualidades, ¿verdad? Y no por ser imitadores. Entonces, el joven está dentro de un globo o dentro de un círculo que no son amistades con propósitos también. Todo recae sobre lo mismo. Nosotros como jóvenes tenemos que saber con quién nos vamos a relacionar, decidir quiénes van a ser nuestros amigos, que la persona que nos acerque, que nuestro amigo nos inspire, que nuestra persona que está a nuestro lado la admiremos en algunas áreas. Yo he visto muchísimo cuando yo estaba en la secundaria que los buenos alumnos se hacen con los buenos alumnos y que los malos alumnos, no sé si ahora es así, ¿verdad? Y los malos alumnos con los malos alumnos. Yo le doy gracias a Dios que yo siempre busqué los buenos alumnos, siempre me sentaba adelante porque me encantaba salir bien en clase, siempre me gustó. Y siempre estuve en cuadro de honor y todo eso, siempre me dan regalitos a finales de año. Pero el por qué el joven se prefiere, a veces hay vacío en hogares, Pastora Ruth, a veces hay problemas fuertes, serios en las familias, hay espíritus de soledad, hay espíritus de contienda. Entonces tenemos que saber comprender que el joven busca llenar vacíos que no hay en los hogares, que no son llenados por Dios, llenarlos fuera, llenarlos en círculos que quizás es donde está el vicio, donde están las drogas, donde está todo lo que destruye, ¿verdad? Entonces son hay que valorar muchísimas las situaciones. Por eso cuando nosotros vayamos a acercarnos al joven o cuando se vaya a pedir, cuando nos vayan a pedir algún consejo, es bueno ver de dónde viene el joven, ¿ya? Porque por buscar ser aceptado, quizás es rechazado en su casa y busca ser aceptado en el colegio, quizás por llenar un vacío de un papá o de una mamá, está de novio con una persona que no es buena para su futuro o que no le está dando buenos consejos o que le está mal orientando o que le está haciendo ofertas que no están bien a la muchacha o al muchacho. Entonces, muchas veces el joven busca llenar vacíos en la calle cuando no están en la casa. Entonces, en esa área es que hay que trabajar en cada una de nuestras vidas. Ahora, hay jóvenes que nos están viendo ahorita que solo ustedes conocen las situaciones de sus hogares, las situaciones de sus casas. Si esta es tu situación, busquemos llenarnos en Dios. Busquemos que Él llene nuestros vacíos. No necesita una novia, no necesita un novio.
No necesitas un amigo, muchas veces ni existen los amigos. Son contaditos los amigos. Y la verdad es que solo el Señor, solo Dios, solo Jesús es nuestro fiel amigo, dice la palabra. Entonces, por llenar vacíos, tomamos malas decisiones, no, nos ajuntamos con influencias que más bien terminan destruyéndonos más nuestras vidas y nuestro futuro. Amén. Es importante saber a quién me voy a acercar. Y vos dijiste algo, los buenos alumnos se unen con los buenos alumnos y los que no son tan buenos también se unen. ¿Qué pasa? Que nuestro entorno, si nosotros queremos cambiar, tiene que ser un entorno sano, un entorno que vos puedas decir, yo quiero ser como esta persona. Que tenga, y parece broma, Judith, pero influye mucho hasta la forma en que hemos sido creados. Si usted ha sido creado con una manera de respeto y se acerca con una persona que no ha sido creada de esta manera, en vez de mejorar, muchas veces nos volvemos como esta persona. Si a usted le gusta estudiar y quizás la persona con la que usted camina no le gusta, uno se vuelve haragán y tampoco estudia. Tiene que ver mucho con quién me estoy aliando, porque nuestros compañeros son nuestros aliados. Si usted quiere ver un fruto en su vida del Señor, tiene que andar con personas que te acerquen a Dios, con personas que oren, con personas que anden en santidad, porque si andamos con amigos que les gusta el pecado, hay muchos que dicen, yo voy a buscar la tentación para vencerla, pero muchos en vez de vencerla, más bien se envuelven en el pecado. Tiene que buscar usted un amigo que te acerque a Dios y que te aparte del mundo. Si andamos con amigos de mala influencia, es el tiempo de cortarlos. Si andamos con amigos que nos separan de Dios, es el tiempo de cortarlos, porque esos no son amigos. El verdadero amigo, vos dijiste, es Dios, y Dios mismo te acerca a personas correctas, porque en el mundo no vamos a encontrar amigos, en el mundo vamos a encontrar traiciones, enemistades, pleitos y conflictos, pero en Dios encontramos paz, gozo, y Él te acerca a personas correctas. Influye mucho como joven con quién andas, qué estás haciendo y a quién te acercas. Así es, así es. No debemos de confiar también nosotros en consejos de personas que no tienen a Cristo en su corazón, porque yo me he encontrado con muchos casos de jóvenes que a veces toman malas decisiones porque son parte de los consejos que reciben de sus amigos. Y a veces hay personas que pueden aparentemente ser tus amigos, pero que no son tus amigos y te pueden dar consejos para que fracases, para que falles, para que cometas errores, porque quizás dentro de su corazón no es amistad lo que hay, a veces puede ser competencia, puede ser envidia. Entonces, a veces nosotros nos entregamos algunas amistades que no nos ven a nosotros como amigos. Entonces, tenemos que de verdad vivir los propósitos de Dios. Lo único que yo puedo decir para concluir esta área que estamos tocando es de que los propósitos de Dios tenemos que vivirlos, tomarnos únicamente de su mano, aferrarnos a Él. Si vemos errores en un líder grande o que admiremos porque los podemos ver, que nosotros estemos tomados de la mano del Señor, porque eso puede ser influencia también en muchos jóvenes, como falló el adulto, como falló el otro, como falló el mayor, como falló el que quizá era más espiritual, y eso también puede destruir nuestras vidas, pero Dios quiere ahí trabajar, es que Dios todo lo permite por algo. Y Dios quiere formarnos siempre, en toda circunstancia, en toda situación, nos forma. Si queremos llegar a alcanzar extras de propósitos, como lo decíamos al principio, dejémonos formar por el Señor. Dejemos que Él nos guíe siendo fuertes ante lo que venga. Y si Dios te dice en esta transmisión y te está haciendo sentir que quizás estás con una persona que no es de Dios, de amigo o de relación, sea fuerte, corte eso y va a ver cómo va a comenzar a vivir en los propósitos del Señor, cómo Dios va a comenzar a obrar, Dios te va a comenzar a levantar. Dios no junta amigos, Dios no junta parejas, Dios junta propósitos. Amén. Qué poderosa palabra, Judith. Y es lo que no hemos entendido muchos jóvenes.
Nosotros creemos que Dios une físicos, que Dios une, ese es el muchacho que yo le pedí a Dios, 90, 60, 90. Ese es el hombre que yo quiero. Y quizás no están ligados a un propósito, es más, ni tienen cosas en común, simplemente es una atracción. Y hay que tener cuidado entre atraernos a algo y guiarnos con un propósito hacia algo, que son dos cosas diferentes. Y yo quiero invitar a nuestra audiencia que pueda mandarnos su audio al 58 42 15 92. Háganos sus preguntas. La pastora Judith va a estar compartiendo respuestas con cada uno de nosotros. Escríbanos al número de WhatsApp 58 42 15 92. Allá va a estar mi hermano Juan Corrales. Él nos va a estar reenviando todas las preguntas, dudas, comentarios. Tenemos, Judith, casi 50 jóvenes conectados. Es decir, esta palabra está siendo un rema directo de Dios para nosotros. Teníamos quizás malas amistades y hoy Dios nos ha dicho, las malas amistades no nos llevan al propósito, las malas relaciones no nos llevan al propósito y nuestras decisiones malas no nos llevan al propósito. Tenemos que ser fuertes en Dios, ser jóvenes, valientes y esforzados. Porque hay algo importante, generalmente los jóvenes, dice la Biblia, fatigan y se cansan. Tenemos que ser valientes y esforzados. Aunque venga el cansancio, esforzarnos. Aunque venga la tentación, esforzarnos. Yo le decía una vez a los jóvenes, a José era un joven con propósito. Y aunque la circunstancia parecía que el propósito no se iba a cumplir porque primero él tiene sueños, se lo cuenta a sus hermanos y sus hermanos en vez de amarlo lo aborrecen. Después lo venden y uno dice, ¿y a dónde está el propósito? Si más bien ahora es esclavo. Ese proceso lo llevaba al propósito y él no se daba cuenta. Lo llevaron encadenado, después llegó a ser el jefe de todos los sirvientes de Potifar. ¿Y cómo puede estar el propósito? El proceso te encamina al propósito de Dios. Pero ¿qué pasó en José? Y al extra del propósito. Amén. Y yo les decía a los muchachos, una mujer bonita, y esto es importante, hay hombres bonitos que pareciera que vienen del cielo y vienen a apartarnos del propósito de Dios. La esposa de este hombre de Potifar se le desnudó a José. Cualquiera de nosotros podemos decir, wow, ¿qué hubiera hecho yo? Muchos hombres quizás cometen el pecado porque dicen, Dios me perdona. Pero no, él sabía que si él caía en ese pecado, el propósito se desviaba. ¿Y qué hizo José? Salió corriendo. Quizás unos dicen fue cobarde, pero no, él fue valiente. Esa es la valentía que Dios quiere en nosotros. El pecado puede estar de frente, desnudo ahí, pero en vez de caer tenemos que salir corriendo. Alguien te ofrece una cerveza bien helada, pero en vez de tomártela, salir corriendo. Pero ¿qué había hecho José antes de vencer esa tentación? ¿De dónde venía José? Venía de estar en comunión con el Señor. Y no dejaba de orar. Así es, así es. Entonces, es la clave para que nosotros podamos vencer, muchachos. Oremos. El que no ora, no podemos, ¿verdad?, decir de que se va a salvar de una o de otra. Amén. Sí. Y José, quizás si estuviera en Instagram o en Facebook o en WhatsApp, el diablo lo hubiera devorado, hubiera caído en pecado con la mujer. Pero él dijo, no, yo tengo que buscar a Dios porque Dios me mostró un sueño, 2 sueños, 3 sueños. Y él creía fielmente en lo que Dios le había dicho. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que no creemos en lo que Dios ha dicho de nosotros. Creemos que la gente cree en nosotros, pero nosotros mismos no creemos en lo que Dios nos ha dado. Y José, a pesar de que el camino estaba malo, él siguió creyendo que Dios era fiel. A pesar que las circunstancias no eran las mejores, porque lo odiaban sus hermanos, pasó a ser esclavo, pasó a estar maltratado, pero él nunca dudó que tenía un propósito de Dios. Y yo creo que la palabra en esta noche para la juventud es, aunque no parezca que las cosas se van a cumplir, el propósito de Dios se va a cumplir si tú lo crees, si tú te aferras a Dios, si tú oras, si tú ayunas y estás firme esperando que se cumpla la promesa en tu vida. Porque nadie puede creer en tu propósito si tú primero no crees. Yo creo, Judith, que en el proceso que Dios te permitió como pastora, la primera que creyó fuiste vos. Vos dijiste algo, mi papá nunca me obligó, él dijo, ustedes decidan.
pero vos sabías que el mejor camino era servirle al Señor. Así es, así es. Dios pone una pasión en el corazón, Dios pone un deseo, y esa pasión que hay en tu corazón no la paga ningún problema. Puedes estar triste, puedes estar pasando una circunstancia difícil, puedes estar pasando una gran necesidad, pero esa pasión que está en tu corazón no te deja que declines, no te deja que lo tires a un lado. Un deseo inmenso, algo que no sé cómo explicar, pero que debajo de lo que sea, encima de lo que sea, uno quiere hacerlo. Hay algo grande en el corazón que va encima de cualquier cosa. Entonces, el joven que quiere vivir el propósito de Dios para pasar a otros niveles, realmente es el joven que está pensando en él, que está pensando en su salvación, porque también tenemos que pensar en nuestra salvación. No ser cristianos nada más para que Dios nos levante, que Dios nos una, que Dios nos bendiga, que Dios nos haga reconocido en León o en Matagalpa o en Managua o en Chinandega, sino que también pensar en que tenemos que vivir el propósito de Dios porque existe una salvación. Un día nosotros nos vamos a ir de esta tierra y tenemos que ser salvos. Yo quiero ser salva. Yo no voy a pecar porque quiero ser salvo. No importa que quizás Dios no te va a levantar a un liderazgo alto o a un ministerio grande, pero tenés que luchar por tu salvación y ese es tu propósito. Luchar por tu salvación. Hay algo que no deja al joven seguir muchas veces y es el pasado. El pasado es algo que se apodera de los corazones de las mujeres, de los varones. El pasado, ese pasado que te agobia, que te lastima constantemente, ese pasado que no te deja avanzar, ese pasado que hace que no creas en una identidad que Dios te ha dado, que no creas en un llamado que Dios te ha dado, que no creas que Dios te va a perdonar. Ese pasado. Hay muchos jóvenes que ni ellos mismos se perdonan. Que dicen, ¿qué Dios me va a perdonar? Cuando decimos, ¿qué Dios me va a perdonar? Es que ni nosotros mismos nos estamos perdonando. Tenemos que saber que Dios perdona todos nuestros pecados, pero que también nosotros tenemos que perdonarnos y renunciar al pasado, renunciar a cualquier error, renunciar a cualquier pecado, renunciar a cualquier generación que vengamos con quizás brujería, hechicería, con vicios, con espíritus de maldiciones, de pobreza, de miseria. Nosotros tenemos que creer que entrando al propósito de Dios, todo cambia. Venimos nosotros a pasar a un nivel diferente, a ser de bendición para nuestros futuros hijos, para nuestros futuros nietos. Porque algún día vamos a ser abuelitos, aunque hoy seamos jóvenes, algún día vamos a ser abuelos. Entonces, es algo que vamos a llegar porque es parte de la vida. Y tenemos que pensar que si nosotros, y estar seguros de que si nosotros dejamos el pasado, nosotros vamos a poder avanzar. Así que, muchacha, crea en usted. Joven, crea en usted. Líder, crea en usted. Si le fallaste al Señor, ya está. Deja eso en el pasado. Comenzá a levantarte, comenzá a avanzar, comenzá a hacerle promesa al Señor, comenzá a vivir el propósito de Dios para pasar a otros niveles. Hay un texto muy bonito que está en Isaías 43:18 que dice, no recordéis las cosas anteriores ni traigáis a memoria cosas antiguas. Es prohibido, Dios nos prohíbe que nosotros estemos viviendo del pasado, que estemos recordando cosas que nos hicieron daño, cosas que nos hicieron caer, declinar, quizás errores de tus padres. Dios no quiere quiere que dejemos eso atrás y que avancemos en el nombre de Jesús. Así que si usted le falló a Dios 1, 2, 3 veces, hombre, ya basta. Ha llegado el momento de dejar ese pasado, de avanzar, de vivir el propósito de Dios, de dejar que Dios viva en nosotros, de morir a nuestra carne y alcanzar los niveles que Dios nos va a poner en nuestras manos.
Amén. Amén. Y tenemos que aprender como cristianos, porque vos dijiste algo. Además de ser jóvenes, somos hijos de Dios y somos cristianos. Que si nosotros vivimos del pasado, Dios no puede hacer nada en nuestro presente. Y Dios no es un Dios de pasado, Dios es un Dios de presentes propósitos. Si le fallaste al Señor, levántate con más fuerzas que antes, pero no sigas fallándole. Si en el pasado cometiste grandes errores, Dios ya perdonó esos errores. Es el tiempo de volver a Dios, volver a su propósito y hacer las cosas mejor. Porque muchos jóvenes, Judith, se apartan de la iglesia porque le fallaron a Dios y no se volvieron a levantar. Pero no, si ya fallaste, levántate con más fuerzas que antes. Dios no te va a dar la espalda, Dios te da la mano y te dice, vamos, el propósito en ti se tiene que cumplir. Es que cuando un joven cae, entra al joven el espíritu de vergüenza, el espíritu de pena, el espíritu de la encabez, porque así trabaja Satanás. Satanás te bota y después él te comienza a alimentar. Pecaste, 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 ya no te vas a levantar, pecaste, lo hiciste mal, qué vergüenza, y comienza a alimentar esas ideas. Y entonces el joven cayó, quiere levantarse, pero ya se queda estático, se queda entre sí y no avanza, está como que sí, como que no. Entonces tenemos que aprender a decirle no nosotros también a estas situaciones, que si nosotros venimos, empezamos otra vez a servirle al Señor y que nos quitemos la pena y aprender a asumir también las consecuencias de nuestros errores. Si nosotros cometimos un gran error en la iglesia, tenemos que, una consecuencia es la pena, hombre, tenemos que afrontarla. Vamos, intentémoslo, vamos a la iglesia, aunque tengas pena, vence esa consecuencia del pecado que cometiste, venzámosla, porque si no, va a estar siendo siempre guiado por Satanás. Hace como que está bien porque ya pediste perdón, pero te mantiene achantado por la vergüenza, por la pena. Entonces, ese es un punto muy importante para el renuevo, para el volver a comenzar. Sí. Satanás siempre te va a juzgar y te va a señalar. Es más, él te presenta el pecado en bandeja de plata y después él mismo te señala y se burla. Eso es algo que él opera de esta manera. Cae en fornicación, cae en adulterio. Tómate una cerveza, nadie te está viendo. Y de repente ese nadie te está viendo. El mismo Satanás usa personas que dicen, yo te vi bebiendo y estás en la iglesia. Yo te vi drogándote, yo te vi fumando y estás en la iglesia. ¿Qué pasa? Que aunque la gente no nos vea, el mismo Satanás se encarga de que te dé vergüenza y que eso que hiciste en oculto salga a la luz en público. Pero yo creo que si ya fallaste, porque hay muchos jóvenes que nos están viendo, ya fallaron y nos preguntan, ¿qué puedo hacer? Levántese. La vergüenza, dice que Él llevó toda nuestra vergüenza. Por la gracia del Señor, Él ha llevado toda nuestra pena, nuestra carga. ¿Vienen consecuencias del pecado? Sí vienen, pero Dios nos da las fuerzas para enfrentar esas consecuencias. Y aquí está el consejo para la juventud. Ya caíste, pero no vuelvas a caer. Ya le fallaste a Dios, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Por qué? Porque la vida se trata de siembra y cosecha, Judy. Lo que uno va sembrando, eso va cosechando. Si ya le fallaste al Señor, viene consecuencia, pero levántate, no le sigas fallando porque viene otra consecuencia si le fallas. ¿Y qué tenemos que hacer? Renovarnos en el Señor. ¿Somos perfectos? No, somos seres imperfectos que estamos siendo moldeados por Dios, pero si queremos alcanzar el propósito del que estás hablando, tenemos que dejarnos moldear. Y un regaño muchas veces nos aparta de la iglesia cuando debería de acercarnos. Yo he entendido algo, Judith, en este proceso que Dios me hizo pasar de la enfermedad. He entendido que cada cosa que pasa en la vida es una enseñanza y una lección nueva para nosotros. A veces miramos el proceso, a veces miramos el fuego de Dios como una respuesta a un pecado y no, el proceso te está enseñando algo nuevo cada día. ¿Qué entendí yo en este proceso mío? A disfrutar el proceso y a darle gracias a Dios. Porque así como el proceso es duro, la recompensa de Dios es mayor. Así como el proceso me duele, también me forma y me hace subir en un nivel mayor. Entonces los jóvenes, en vez de ver el proceso como decimos, muchos jóvenes a mí me han dicho,
pero es que el proceso me duele, pero entre más te duele, más te forma. Y entre más te forma, más aprendes. Y entre más aprendes, más capacitado estás para alcanzar lo que Dios tiene para tu vida. Y cuando el joven llega a ese nivel, algo muy bonito, y es que el pueblo, la iglesia, comienza a admirar. Cuando el joven cae, acepta sus errores, acepta las consecuencias, está viviendo el propósito, porque hablamos de que el propósito es estar viviendo, ¿verdad? En Dios. Entonces, llegamos al punto de que comienza a ser admirado, cuando ya hay buenos frutos, cuando ya va pasando el tiempo, cuando ya la gente y los hermanos va viendo que realmente pues le sirvió de bien eso malo. Entonces comienza más bien la admiración, pero llegar a ese nivel de esperarse para ser admirado es algo que tenemos que aprender a vencer. Creamos, muchachos, si le fallamos, pensamos, enfrentémoslo y después viene la admiración. Amén, y es una gloria a Dios. bendición. Sí. Por acá, Judith, hay un joven que nos acaba de escribir al WhatsApp de la radio y esta pregunta es directamente para vos. Yo quiero, antes de hacer la pregunta, invitar a la audiencia. Escríbanos 58 42 15 92. Mándenos su audio, comparta con nosotros y nosotros, en el nombre de Dios, vamos a dar una respuesta de parte de Dios, porque esto es importante. A veces pedimos consejos a personas no correctas, que en vez de acercarnos nos alejan. Pero yo le aseguro en esta noche que si usted pide un consejo a la pastora Judith o a mí, vamos a acercarlo a Dios, porque eso es lo que queremos. Mi pasión es que los jóvenes se acerquen a Dios. Mi intención es, yo le decía a los muchachos de mi iglesia, apasionense por el servicio a Dios. No siempre van a ser jóvenes. Y es algo importante. Hay muchos que le sirven a Dios hasta que ya están en una mayoría de edad. Y dicen, no, voy a disfrutar mi juventud, voy a andar en el bacanal, voy a andar en los vicios y después le voy a servir a Dios. Y quizás en ese pecado viene el Señor y nos quedamos. Hoy es el tiempo. Ahora que está joven, tienes mucho que darle al Señor. Y es importante que como jóvenes entendamos que el tiempo es ahora. No cuando ya hayamos, dice alguien, quiero bacanalear primero y después buscar a Dios. Dios conoce la intención del corazón y Dios quiere que le sirvamos ahora. Dice la pregunta, Judith. Es un poquito larga, pero voy a tratar de resumírtela. Buenas noches, pastoras. Necesito un consejo. Mi novio y yo somos cristianos. Nuestra relación fue aprobada por nuestros padres y pastores de ambos. Y hasta en sueño y por profetas hemos sido aprobados. Pero hemos caído en el pecado de la fornicación y no hemos podido salir de él. Se nos hace imposible dejar el principio. Nos sentimos mal, pero ahora lo tomamos como algo rutinario, el pecado. No podemos dejar de hacerlo. Tengo miedo de las consecuencias, dice, que pueden venir. Yo quisiera que me ayuden a restaurarme. Aconséjeme, pastora Judith. Yo sé que Dios tiene una palabra a través de usted. Bueno, a veces nosotros hablábamos, ¿verdad?, de que cuando un noviazgo está bajo la voluntad del Señor hay muchas características. Y yo creo que la más importante es que nosotros sepamos de que Dios está en medio de los dos. A veces hay propósitos que Dios quiere para una pareja, para dos jóvenes, pero nos olvidamos de Dios. Dios quiere algo con nosotros, pero comenzamos a apartarnos y alejarnos del Señor. Y entonces nosotros podemos destruir el hombre o la mujer o los dos. Podemos destruir quizá algo que Dios quiere hacer, porque si ya tenemos la voluntad terrenal, ya tenemos algunas confirmaciones, ¿verdad?, que Dios nos ha mostrado, a como está diciendo ahí la pregunta. Quiere decir entonces que Satanás le está atacando porque quizá hay un propósito grande que no quiere que se cumpla a través de esta pareja. Entonces, yo diría que si es ella la que escribe o él, que tomara la decisión, porque uno de los dos tiene que tomar la decisión de ponerle un punto final y de consagrar esa relación al Señor, porque si es algo que Dios lo ha permitido con grandes metas
ellos ambos lo pueden destruir. Entonces, hay que tomar la decisión de alejarse, buscar de Dios, poner en ayuno y oración esta situación y decirle al Señor que Él tome el control. Yo no diría, ¿verdad?, que quizá está faltando las características de algo de Dios porque quizás cometieron un pecado. Yo diría que cayeron en la rutina de dejar de orar. Los dos cayeron en la rutina de dejar de orar, porque si ella hubiera estado orando, nunca hubiera accedido. O si él hubiera estado orando, nunca hubiera accedido. O sea que fue algo de los dos. Entonces, tiene que tomar uno de los dos la decisión de apartarse del pecado y comenzar otra vez y pedirle al Señor que actúe, porque si es algo de Dios, que quizás Dios lo venía preparando para algo grande, para una familia de él, quizás por haberse apartado, por no estar orando, por no estar constante en la obra del Señor, por no estar buscándole de él, pueden destruir algo grande, pueden dañar algo Amén. grande. Amén. Y esto es cuestión de decisión, porque no solo los muchachos jóvenes son tentados en el matrimonio, hay muchas personas que intervienen y también son tentados, pero hay una decisión de no, amo más a Dios que el pecado. Y yo pienso, Judith, que estos jóvenes que ya fallaron, ya cayeron en un pecado de fornicación y decía la joven, y no podemos dejar de hacerlo, queremos y no podemos salir de ahí. Yo creo que necesitan un tiempo de restauración, un tiempo de separación, se restauran, porque si dejaron de orar, entró la tentación por la ventana. Pero si hay oración, hacen lo que hizo José, salen corriendo. Sin ropa, salen corriendo. Pero esto está en la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza del cristiano? La oración. Entonces necesitan pasar un tiempo de restauración y después volver a hablarlo y ya con la dirección de Dios ser fiel al Señor. Pero veo algo bonito yo en esta persona que escribió, no sé si fue él o ella, pero desde el momento que lo escribe es porque hay una preocupación en su corazón. Está el Espíritu Santo trabajando ahí porque hay una culpa, hay un sentimiento, o sea que está Dios todavía ahí porque no quiere estar así. Entonces yo le digo en esta noche, tiene dos caminos: o se aparta de esta relación para que Dios la restaure, o la termina definitivamente. Porque recordemos que nuestro principal propósito es nuestra salvación. Sí. Ahora, hay un punto muy importante que yo quisiera comentarlo, y es de que Satanás también sabe cuando hay propósito en una unión y busca destruirlo desde un principio. Miramos cómo dividió a Adán y a Eva, cómo lo hizo caer en el pecado, cómo lo hizo fallar de los propósitos de Dios, y eran una unión que Dios lo había creado para estar juntos. Entonces, Satanás puede destruir también propósitos que Dios ha creado entre dos personas. Entonces, o se aparta de esta persona definitivamente para estar bien delante del Señor, o busca oración y restauración, pero de una manera sincera y Genuina. Poniéndose de acuerdo. Amén. Sí. Dice la otra pregunta, Pastora Judith. Soy un joven y participo en la iglesia. Tengo poco tiempo de estar activo en la iglesia, pero siento que me desanimo fácilmente. ¿Qué creen ustedes que puedo hacer para no ser tan débil al pecado? El pecado primero comienza en la mente, primero entra. El pecado uno lo puede primero ver, observar, desear, o lo puede maquinar en la mente y lo anda constante y constante en la cabeza hasta que lo comete. Entonces, ¿qué pasa cuando un joven cae constantemente? Es porque no está reprendiendo esas ideas pecaminosas. Y cuando no reprendemos es porque no estamos orando.
no estamos, es el área débil quizás que usted tenga. Quizás Satanás lo tiene atado por ese lado. Entonces, como esa es su área débil, es donde usted más la tiene que poner en las manos del Señor. El área débil que nosotros tenemos, ya sea el carácter, sea una tentación, sea el sexo opuesto, es el área que más tenemos que ponerla en las manos de Dios, porque es donde más fácil podemos caer. Entonces, mi respuesta es, ponga en las manos de Dios. Yo le aseguro que usted no ha orado y no ha puesto en las manos de Dios y no ha muerto a ese deseo de una manera de corazón. No se lo ha arrancado. Arránqueselo de su corazón, arránqueselo de su mente y comience a poner en oración esa principal tentación que usted tiene. Amén. Porque hay una... No, está bien, ok. Hay una pregunta, Judith, que está un poco fuerte, pero creo que es importante y Dios ahí pues te va a dar sabiduría para la respuesta. Escribe un joven y dice, pastoras, yo quiero saber algo. A veces yo siento que tengo atracción a mi mismo sexo y yo no quiero sentir esto, pero siento que es un espíritu en mí que me dice que me gusten los hombres. Y yo sé que Dios ha creado el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Por qué me pasará esto como joven? Hay ataques. Satanás siempre saca demonios para atormentar esta generación. Lo repito como lo dije al principio. Todos los jóvenes que están conectados ahorita, les digo, somos la generación que tenemos que seguir sirviéndole al Señor. Entonces, hay diferentes demonios que trabajan en las mentalidades, no solamente el homosexualismo, sino también el lesbianismo, sino también la prostitución. Hay diferentes demonios, esos son demonios de tormento. Y dice la Biblia en su palabra que hay demonios que no salen si no son con ayuno y oración. Cuando hay mucho tormento en cosas así tan fuertes, yo le aconsejaría que lo saque de su mente con ayuno y con oración. Porque esos son niveles que nosotros alcanzamos y que nosotros los podemos sacar únicamente de esta manera. Entonces, métase a ayuno, métase a oración y va a ver que esos tormentos se van a ir en el nombre de Jesucristo. Amén. Y lo bueno, Judith, es que este joven que escribió está consciente que Dios tiene un orden y es hombre y mujer para casarse. Y él dice, yo siento que es algo que me atormenta y efectivamente hay demonios que perturban y confunden y hacen creer cosas que están fuera del orden porque hay un propósito grande en estos jóvenes. Pero ¿cómo este joven va a reprender esto? Orando, diciendo y creyendo lo que Dios dice, porque él sabe que Dios ha dicho que el orden es el hombre y la mujer. Y aunque cuando sienta esto, mi consejo sería repréndalo. Yo declaro una esposa de Dios para mi vida. Yo sé que Dios tiene una mujer guerrera para mi vida, porque también está en la mente. Si nosotros creemos eso, lo vamos a tener, pero si usted lo rechaza, se va a ir en el nombre de Jesús. Tenemos otra pregunta, pastora Judith. Dice así, buenas noches, pastora, Dios les bendiga, dice. Soy una joven de 29 años y estoy queriendo formar una relación con un varón de 41, pero él está casado, pero no por la iglesia. ¿Qué hago? La verdad no sé qué hacer. Habíamos caído en pecado de fornicación, pero sinceramente me arrepentí y le pedí a Dios que me permitiera volver a restaurarme. ¿Creen ustedes que debo de casarme con este hombre? Dios estableció un orden. Si hay algo bonito que nosotros tenemos que admirar en la iglesia, es de que un pastor no hace un matrimonio religioso o una ceremonia si antes no se ha casado civil, porque Dios nos manda que nosotros primero cumplamos con las leyes terrenales y que el que no cumple estas leyes no puede cumplir tampoco, ¿verdad?, las espirituales.
Y para la Biblia no existe el recasamiento. Para la Biblia, cuando un hombre se casa con una mujer, hasta que la muerte los separe. Y si hay una persona que a través de esta, sea hombre o mujer, se dé el producto de una separación, esta persona se convierte en fornicaria para toda la vida. Y dice la Biblia que los adúlteros y los fornicarios no entrarán al reino de los cielos. Así que, mi hermana, ese no es un propósito para usted del Señor. Órele a Dios. Si quiere entrar al reino de los cielos, pídele a Dios un esposo guiado por Él. Amén. Y es importante, por más duro que suene esto, si nosotros intervenimos en una relación, estamos destruyendo un matrimonio. Porque si ya es un hombre casado, aunque no sea por la iglesia, él decidió escoger a esta mujer para ser su esposa. Y si esta es una muchacha de 29 años, Dios le va a mandar un hombre de Dios soltero, sin compromiso, como nosotros decimos. Porque ya hay algo establecido. Dios, así es. Es que para Dios el matrimonio civil y el religioso, Él lo ve al mismo nivel. O sea, es lo mismo. Una persona casada civil como religiosa es el mismo compromiso. No, hay muchos que piensan de que porque como no está por la iglesia, entonces todavía está salvo de un compromiso más. Y no es así. No es así. Y más si hay hijos de por medio. Esto es algo difícil, pero hay que decirlo como es, ¿verdad? Ya hay una familia formada, ya hay un hogar y nosotros no podemos destruir hogares. Dios nos ha mandado a fortalecer, a restaurar y a crecer, pero no a destruir hogares. Entonces, hermana, usted que nos escribió, yo le aconsejo que le ore a Dios, que le pida sabiduría, que le pida la dirección, pero yo estoy casi segura que Dios tiene un nombre para usted soltera, sin compromiso y que pueda bendecir su vida, que usted porque va a estar pensando y si regresa con la que era esposa, porque al destruir un matrimonio, Judith, así como nosotros muchas veces provocamos destrucción, alguien viene y después destruye el de nosotros, porque es algo que sembramos y que estamos cosechando. Tenemos otra pregunta, pastora. La cosecha. Amén. Dice así. Así es. Pastoras, dice, cuando una pareja ha caído en pecado y pasa el proceso de restauración, ¿es conveniente regresar o separarse definitivamente? Yo le aconsejaría que como ya probaron, ¿verdad?, el pecado y les gustó el pecado, porque si el pecado no les gustara a la juventud o a los seres humanos, yo creo que no caerían en él. Entonces yo les recomiendo que si van a regresar, que sea para casarse y no para estar ya como ya nos renovamos, comenzamos otra vez y aquello bonito. No, si van a regresar es para casarse. Si no es ya para formalizar. Si no es el propósito, entonces mejor le recomiendo que no lo haga. Amén. Ya tiene que haber una formalidad porque ya hubo un juego con el pecado, ya hubo una cosa ahí que ya no puede ser la misma. Entonces ya tiene que haber un compromiso. Porque así como vino la tentación sí. Una vez, va a volver a venir y va a volver a venir. Y si usted ya no piensa formalizar una relación, tenés razón, es mejor apartarse porque la tentación va a volver a llegar. Tenemos otra pregunta, dice la misma hermana de 29 años. He estado en ayuno y en oración, pero siempre vuelve esa persona y le pido señales a Dios, pero la verdad es que Él me busca. Y yo le digo a Dios, si Él es mi esposo o mi pareja, Señor, dame una señal. Yo creo que ahí más que una señal sería que el Señor le dé discernimiento porque, como decíamos, si ya hay hijos, si ya está casado, que no opera Dios en señales así. Ya está un principio dicho, ya está un principio en la Biblia y más que una señal necesita la convicción que Dios tiene a un hombre diferente para su vida. No sé qué pensar, Judith. Se cortó un poquito cuando estaba leyendo la pregunta. No sé si es, creo, de un caso similar al anterior, ¿no? De una pareja que ya tiene su familia y le está buscando a la
a la joven. Es Así el es. mismo caso de la muchacha. Y ella nos está diciendo que estaba en Ok. ayuno y oración y que le pide señal a Dios si eso no es el hombre para ella. No, no puede pedir señal a Dios de un hombre que no es su esposo, de un hombre que no es Okay. libre. No puede, sí, no, está fuera de orden, hermana, y aunque al principio quizás le puede costar, pero ya cuando pase el tiempo, si usted es fuerte y desiste, usted le va a dar gracias al Señor por haberse apartado de esto, porque esto no es de Dios. Amén, así es. Dice otra pregunta, Judith. ¿Qué hago con mi hijo? Dice, no quiere ir a la iglesia, le gusta escuchar mucho rock y quiero ayudarlo. Él tiene 22 años, es un buen estudiante, trabaja, no va a fiestas ni vicios, pero escucha esta música. ¿Cómo puedo ayudarle? Es la mamá. Es la mamá nos escribió. Bueno, hermana, pues usa estrategias para llevarlo a la iglesia. Una vez una hermana tenía un caso así en nuestra iglesia y le decía, hijo, si vamos hoy a la iglesia, después te voy a invitar a una carne asada. Dale, pues, mamá, y se fue. Y el otro domingo, hijo, si vamos hoy a la iglesia, te voy a invitar a un helado. Y así gastó la hermana, tuvo que invertir su poquito, pero como al cuarto domingo el muchacho aceptó a Cristo. Dios hizo la obra y Dios lo convirtió. Entonces, es un testimonio grande que pasó en una familia de nuestra iglesia. Entonces, yo creo, sierva, de que Dios puede darle a usted estrategias para sacar a su hijo de ahí, porque hay música pactada por Satanás. Y la única manera que esto salga es que él lo decida, que salga de su vida. La única manera que su hijo se levante es que él tome la decisión. Usted puede orar y declarar y Dios va a escuchar, pero la decisión está en su hijo. Entonces, hay que buscar estrategias para que él escuche la palabra de Dios, para que Dios lo toque, para que Dios lo cambie, para que Dios lo ministre y sea él tomando la decisión de sacar esos demonios. Ahora, también es bueno ungir nuestros hogares, es bueno ungir las salas de nuestras casas, los cuartos de los hijos, de los muchachos, cuando están dormidos. Póngale la mano, un poquito de aceite ahí ungido y declaro en el nombre de Jesús que va a ser para Cristo. Hay que hacer pactos de fe también, hay que profetizar en el nombre de Jesús y también con estrategias para que Él pueda escuchar la palabra de Dios. Porque si comenzamos a atacar a un joven, si comenzamos a condenarlo, si comenzamos, entonces no, él más bien se aferra, porque a veces el joven comete el error de aferrarse a las cosas cuando le dicen que no. Entonces, un joven aferrado, Dios mío, es más difícil de sacarlo de un error. Entonces, hay que tratar de pedirle al Señor dirección para crear estrategia, ungir los hogares y que Dios le toque a él para que deje de escuchar esta música que, como le dije, es posible que sea pactada y que lo pueda tener atado a él o a cualquier joven. Amén. Y los jóvenes normalmente nos encaprichamos en algo. Si nos dicen no lo hagas, nos encaprichamos y sí lo hacemos. Y vos dijiste algo, no hay que entrar en pleito con el joven, al contrario, hay que buscar la manera de cómo llegar porque es un tiempo difícil y es ahí donde viene la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué los jóvenes cuando no encontramos salida tendemos a pensar en el suicidio? ¿Cuál sería tu consejo para los jóvenes que están en depresión, que están en alguna crisis de tristeza y toman la decisión de suicidarse? El espíritu, el demonio y las legiones de soledad existen. Cuando un joven entra en depresión, comienza por la soledad, se comienza a sentir solo en los sentidos de familia, puede estar rodeado de toda su familia, pero es como que no estuviera. Puede tener a buenas amistades, pero es como que no las tuviera, porque ha entrado un espíritu de soledad, de depresión a su vida, se le ha apoderado en su mente,
se le ha arraigado en el corazón y es cuando el joven cae en esos estados de suicidio. Entonces, estos son demonios que fueron creados para hacer lo contrario de lo que es la palabra de Dios. Porque recordemos que cuando Jesús se iba a ir al cielo, después que él fue crucificado, los discípulos le preguntaron, le dijeron, Señor, ¿y ahora que te vas, qué vamos a hacer nosotros? ¿Con quién nos quedamos? Y Jesús les dijo, ¿cuál fue la respuesta? Yo me voy al cielo, por ponérselo así, ¿verdad? Pero dijo él, con ustedes queda el Consolador. ¿Y quién el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces no tienen que haber vacío en nosotros. Nosotros no estamos solos. Nosotros no estamos, aunque no veamos, nosotros tenemos a un ángel guardián que pelea con los demonios que quieren atacar nuestras vidas. Entonces, el joven que entra en depresión no es por el problema que tenga, es porque el espíritu de soledad, el demonio de suicidio lo ha agarrado por ahí, se le ha metido por ahí. Entonces, es hora de confesar, que el joven comience a confesar que no está solo, que el Consolador está ahí, que el Señor está con él, que comience a hablar, a declararlo, a que deje de escuchar música depresiva, porque así como está el rock, que es música que tiene pactos satánicos, quizás en rebeldías, quizás hasta en depresiones, pero también existe música especial para la depresión, que el joven cuando tiene un problema emocional pone la canción y son aquel montón de lágrimas, aquel momento, ¿verdad? Aquel dolor en sus corazones que sienten que se desahogan y ponen la canción que más les llega según la situación sentimental que tengan. Y es un pésimo error, porque cuando nosotros tenemos algún problema, tenemos que hacer lo contrario, escuchar música de victoria, escuchar música de júbilo. Fíjense que si usted está triste, yo le hago el reto. Ponga un canto triste, usted se va a poner triste. Ponga un canto alegre, usted va a cambiar su espíritu automáticamente, como que hay un misterio ahí de Dios. Entonces, la música mundana o secular, esa música de depresión influye mucho. Están pactadas con esos espíritus de soledad y de suicidio. Entonces, hay que ponerse fuerte y comenzar también a reprender, mi hermana, porque usted no está sola, usted está con el Consolador, usted está con el Espíritu Santo. La Biblia habla que tenemos un ángel guardián que está con nosotros, viéndonos, protegiéndonos, está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y que le digamos, Señor, yo quiero que llene este vacío, y automáticamente Dios va a entrar, va a llenar vacíos y va a cambiar tu lamento en gozo, va a cambiar tu lamento en danza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, eso es lo que hace el Consolador, pero nosotros tenemos que abrir ese corazón, nosotros tomar la decisión. Amén. Y esto es un tema que tal vez más adelante nos puedes ayudar a compartirlo, ¿verdad? En otro programa sobre el suicidio, claro. Porque mira qué interesante, la mayoría de la gente que se suicida es joven, la mayoría de la gente que decide perder todo por una tristeza, por un enojo, por un capricho, son jóvenes. Y es algo interesante que todo empieza en aislarme. Yo creo que en vez de aislarse, si usted joven que me está escuchando se siente triste, atribulado, quizás ha sido rechazado, quizás te hacen bullying, quizás la gente no te aprecia, no valora lo que haces, en vez de aislarte, acércate a personas de bendición, porque Satanás en la soledad se aprovecha. Venimos arrinconándonos a algo y de repente decís, estoy solo, nadie me quiere, no hay que hacer, mejor me mato y me muero. Y es ahí donde está la mentira. Cuando nosotros como jóvenes sintamos que las cosas van mal, acerquémonos a hombres y mujeres de Dios que te fortalezcan. Hay alabanzas que más bien fortalecen nuestra fe. Y vos decías algo de la música. Esa música, como nosotros le llamamos secular, cortapulso, y incita a la gente a matarse. Incita a la gente a recordar a mi ex,
incita a la gente a recordar relaciones que me lastimaron. ¿Para qué? ¿Para qué seguir recordando cosas del pasado que nos hacen daño? Sin embargo, podemos venir y escuchar música como ya no soy un esclavo del temor. Y esta canción, en vez de ponerte triste, te da fuerza y te dice, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Y otra música, mereces la gloria, y se levantamos nuestras manos. En vez de tener las manos caídas, te invita a levantar las manos en señal de victoria. Influye mucho nuestra convicción. Si tú que me estás escuchando decidiste estar triste, levántate. Busca pastores juveniles, busca tus pastores de la iglesia, acércate a amigos de bendición, no amigos que te aparten de Dios. Y rodéate de gente de bendición para que salgas de esa tristeza. Muchas veces, Judith, callar nos hace daño. No tenemos que callar todo lo que sentimos, hay que buscar ayuda, hay que buscar gente que nos acerque, porque en la soledad es donde viene el suicidio y se aprovecha ese demonio para matar muchos jóvenes. Nuestros padres, porque hay gente que me decía, pero mi padre no me ayuda, mi mamá no me ayuda. Busca gente de bendición. Hay pastores, Judith, juveniles como vos, como yo, que te van a dar un buen consejo. Quizás tus padres no, porque a veces los padres no apoyan mucho esto, pero hay hermanos en la iglesia, hay consejeros en tu iglesia, hay gente de oración que te va a dar un consejo. Si quizás no perteneces a una red de jóvenes, acércate a ellos, te vas a sentir en ambiente y la soledad se tiene que ir. Todo está en una decisión correcta. Y para ir finalizando, voy a hacerte la última pregunta y dice así. Soy una joven de 21 años. La verdad, yo oro por conversión de mi compañero. Mi pensamiento es casarme y poderle servir a Dios. Soy cristiana, soy joven y en mí hay mucho celo de la palabra de Dios, porque Dios, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Es decir, yo no me he casado, estoy con una persona, pero quiero casarme. ¿Cuál sería su consejo para mí? Que se case, que se case. Si ella ve un hombre que ha estado con ella, aún sin ser, no sé si son conocedores de la palabra de Dios, ¿verdad? Pero suponiendo de que sí, yo creo que ambos están en absoluta seguridad de que están en pecado, de que no están viviendo en una vida ordenada con el Señor. Entonces mi consejo es, ordénense con Dios, fortalezcan ese amor, pónganle el sello del Señor, porque es lindo uno tener una familia, un hogar, y cuando está bendecido por el Señor, pues es aún mejor, no van a estar solos. En cambio, si siguen así en pecado, juntos y sin haberse casado, pues no están las bendiciones del Señor por el desorden, por la desobediencia, no pueden clamarle al Señor, pero es difícil que Dios responda ante alguna petición, alguna necesidad, porque para que podamos tener las promesas y las bendiciones de Dios, tenemos que ser fieles a Dios. Y si no hay fidelidad, Dios no puede obrar ni puede bendecirnos. Entonces yo les aconsejo que se casen. Ya están viviendo juntos, cásense para que el Señor les bendiga y no estén solos. Amén, gloria a Dios. Judith, gracias por acompañarnos. Ha sido una palabra de bendición. Yo sé que había muchas preguntas, pero los jóvenes estaban pues necesitados de estos consejos. Y me gustaría que dieras tu mensaje final a toda la audiencia de Radio Restauración de León. Amén. Bueno, muchachos, ha sido una bendición grande haber compartido con ustedes este tema. El joven con propósito, ¿verdad? Únicamente quería recordarles de que el propósito del Señor es algo que debemos de vivirlo todos y lo cumplimos a la manera que oramos, que buscamos del Señor, que invocamos su presencia, que traspasamos obstáculos y ahí de esa manera nosotros vamos a estar viviendo el propósito de Dios y después Él nos va a llevar a diferentes glorias, a diferentes honras porque son promesas suyas. Hay muchos dones y talentos que Dios ha puesto en la juventud, hay muchos llamados, hay muchos ministerios, pero si nosotros no vivimos el propósito de Dios, entonces Él no va a obrar en nosotros. Así que yo les aconsejo, les animo con todo mi corazón que sigamos adelante,
Si necesitamos restauración, pidámosela a Dios. Si necesitamos fidelidad, pidámosela al Señor. Si hemos cometido un error, un pecado, hagamos un borrón y una cuenta nueva. Creamos en nosotros. Si estás con personas que no creen en tu llamado, en tu ministerio o en el cambio que Dios puede hacer en tu vida, olvídate de esas personas y piensa en que Dios va a hacer el trabajo en tu vida de manera que usted vaya dando los frutos que usted Amén. necesita para que las personas puedan verle, pues porque necesitamos ser de testimonio también en nuestras comunidades, en nuestra iglesia, para que vengan más almas a los pies de Cristo. Entonces, mi consejo en esta noche para finalizar es, muchachos, no nos apartemos del Señor, no miremos la gente, no miremos los obstáculos, miremos a Cristo, vivamos el propósito del Señor para que podamos alcanzar los niveles que Él tiene preparados y los que ha puesto en nuestras manos. Así que Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, Pastora Ruth, por este momento, por este tiempo, y deseo de todo corazón que el Señor guíe cada uno de nuestros pasos como jóvenes y como generación 2020. Amén, gloria a Dios. Judith, te agradezco mucho, Pastora Judith. Yo sé que tu tiempo pues, es un poquito apretado, pero dedicaste este tiempo para aconsejar a la juventud y sé que vamos a estar en programas con otros temas más adelante. Dios te bendiga. Vos, tu familia, son una familia de bendición, una familia ejemplar. Y pues como mensaje final a los jóvenes de mi parte sería, esfuérzate, sé valiente, no va a ser fácil, la vida tiene obstáculos, pero la recompensa que Dios tiene es grande para cada uno de nosotros. Este fue su programa Oasis de Esperanza. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, joven. Esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, que Dios está con cada uno de ustedes. Será hasta el día martes en una audición más de Oasis de Esperanza. Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones a todos.